Alejandro Toledo exigía que se le pague en dinero, su dinero. Al respecto, Jorge Enrique Simões Barata, en su declaración prestada en abril y transcrita el 20 de septiembre del año 2019, manifiesta lo siguiente. Sobre el motivo de citar a las reuniones, dijo, o sea, a medida que llegaba la reclamación de ellos que pedían reunión, yo ya sabía, estaban atrasados con el pago. Me estaban pagando, no están pagando, porque cuando me llamaban era para cobrar. Entonces yo llamaba a Gilberto Silva, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Están pagando? ¿Están siguiendo el cronograma? Y Gilberto Silva me informaba una cosa, ¿no? Oiga, creo que pagamos la semana pasada, el mes pasado. Hemos pagado tal, estamos atrasados 2 meses o 3 meses, o sea, me daba una idea de cómo estaba el proceso, ¿no? Pero ellos tenían todo el control. Sobre las llamadas de Alejandro Toledo Manrique, dijo, algunas veces el propio presidente Toledo, que me llamó en su casa 2 a 3 veces, ¿no? Ya no era presidente, le decía, oiga Barata, puta, me paga caramba, eso es lo que decía. A las preguntas formuladas al abogado de Alejandro Toledo Manrique dice, sí, dice, la existencia de esa constancia de pagos, dice, sí, ese dinero que entregamos a Joseph Maiman es parte del dinero que se ha entregado al doctor Toledo. Y no sé exactamente cuándo lo ha entregado, pero yo personalmente he entregado el dinero al señor Alejandro Toledo, en la casa de él, en Palacio, en varias ocasiones, en la casa de Avi Danón, que es un departamento que había en San Isidro, Miraflores. Bien, también se tiene al respecto algunos contratos ficticios para sustentar las transferencias. Para recibir los pagos ilícitos de Odebrecht se crearon exclusivamente contratos ficticios para justificar el ingreso del dinero a las cuentas de Joseph Maiman Rapaport, específicamente entre su empresa Merhab y la empresa Odebrecht. Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal, en calidad de autor de la comisión del delito y también en calidad de autor del delito de lavado de activos, delito previsto y sancionado en el artículo 1 de la ley 27.765, en agravio del Estado. En consecuencia se le impone 9 años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y 11 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Y el pago se le impone 242 días multa que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, esto por mandato legal. Y también se le impone 3 años de inhabilitación prevista en el artículo 36.2, consistente en la incapacidad de optar por un cargo público. En suma, se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años 6 meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del 23 de abril del año 2023. La misma que finalizará el 22 de octubre del año 2043.
También se le impone inhabilitación prevista en el artículo 36.2 por el periodo de 3 años, consistente en la incapacidad de obtener cargo público, y 242 días multa, las mismas que serán calculadas de acuerdo a su ingreso diario, a su ingreso económico diario. Bien. Asimismo, se impone a los señores Sergio Rafael Bravo Orellana la pena privativa de libertad de 9 años por el delito de colusión y la pena de inhabilitación prevista en el artículo 36.2 del Código Penal por el periodo de 3 años. Lo que exige el tipo penal es que un funcionario o servidor público concierte con un particular para defraudar al Estado. Al respecto, se tiene la Ejecutoria Suprema de fecha 26 de agosto del año 2009, expediente 5434-2008, de la Sala Permanente, que indica los delitos cometidos por funcionarios públicos son configurados como de infracción de deber, lo que supone que el sujeto especial calificado adquiere deberes de aseguramiento y fomento del bien jurídico por su vinculación con el bien jurídico específico, esencialmente por deberes institucionales o relaciones extrapenales que definen el marco de deberes a los que se encuentra vinculado y obligado el sujeto especial y cuyo quebrantamiento con la concurrencia de los demás componentes del tipo penal especial explica la existencia de los delitos de infracción de deber. Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según la Constitución, el acusado Alejandro Toledo Manrique, mientras era presidente del Perú, entre los años 2001-2006, sí era funcionario público del más alto nivel, primera autoridad administrativa de todo un país que personificaba a la nación. En razón a ello, debía cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Representaba el Estado dentro y fuera de la República, ejercía la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones, y tenía la función de administrar la hacienda pública. Entendida esta como la potestad de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la tributación, financiación, presupuesto, pago y asuntos monetarios del Estado. Es decir, que le competía como primera autoridad administrativa de todo el Estado proteger y velar el correcto funcionamiento de la administración y de los intereses patrimoniales de la administración pública en el ámbito de la contratación pública. Tenía el deber de actuar con neutralidad absoluta, imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos e instituciones. Tenía el deber de proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar lo que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubiesen sido específicamente destinados. Uso adecuado de los bienes del Estado. En razón a ello, sí constituye un sujeto activo del delito de colusión. Por su cargo y el poder que ejercía como primer mandatario administrativo, el Estado podía intervenir de manera directa
o indirecta, es decir, actuar personalmente, como lo hizo, o intervenir de manera indirecta por intermedio de otros funcionarios públicos. Si bien es cierto que posteriormente en el texto legal se incluye dichos términos de directa o indirecta, esto no quiere decir que no haya estado comprendido dentro del texto legal anterior del artículo 384, situación que ya ha sido dilucidada por la Corte Suprema de Justicia del Perú. El sujeto pasivo es el Estado peruano, el pueblo peruano, al ser quien ha confiado en el acusado la labor de representarlo, de administrar la hacienda pública. Del contexto típico. Según la acusación, los hechos imputados se habrían dado en diferentes fases del concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, de una extensión de 703.20 kilómetros de carretera desde Urcos Inambari y desde Inambari a Iñapari. Las fases son las de preinversión, estudio de factibilidad, y las fases de inversión, licitación pública, otorgamiento de la buena pro, suscripción de los contratos y la suscripción de contratos complementarios, adendas 1 y 3. Al respecto, para dar cuenta si el contexto donde se desarrollaron los hechos fue un contexto de contratación, se tiene la Resolución Suprema número 081-2003 de fecha 7 de marzo del año 2003, en el que el proyecto, o por el que el proyecto fue entregado en concesión bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el texto único aprobado por decretos 059 y 060 y demás normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, y resuelve encargar la conducción del proceso de promoción de inversión privada al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, designado por Resolución Suprema número 444/2001 EF, modificado por la Resolución Suprema 228-2012 EF y por Resolución Suprema 09/2003 EF. Mediante Resolución Suprema 044 de fecha 10 de mayo del año 2004, en el artículo 3 se designó a Sergio Bravo Orellana como presidente del Comité de Proinversión en activos, proyectos y empresas del Estado y del Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos. Bien, también bajo esta resolución se comprendía como miembros de dicho comité al señor Pascofón Quevedo y al señor Barclay Méndez, quienes se encargarían de conducir el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramo 2 y tramo 3. Estos decretos supremos siempre estuvieron justificados por causas de peligros geológicos, estados de emergencia que ameritaban aplicar dicha excepción, para permitir la erogación de presupuestos públicos sin mayores trámites para atender con inmediatez la necesidad de emergencias. En caso de autos, se ha justificado la dación de este decreto supremo y la excepción del SNIF del proyecto en los alcances de la Ley 28.214, que declaró la necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente, la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil por la suscripción del acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSASUR y construir de manera inmediata la carretera interoceánica que unirá a ambos países. Así se fundamentó esa excepción. Fundamentos que, si bien es cierto que hasta podrían ser legales,
pero no justifican legalmente ni técnicamente la excepción del cumplimiento de la fase preinversión del ciclo de proyectos a los tramos incluidos en la concesión del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IRSA-Sur. Lo que sí queda claro y evidente que seguir el proceso regular conllevaría la demora no menor de 2 años, situación que no convenía a ninguna de las partes, ni a Alejandro Toledo Manrique ni a los particulares, porque la negociación ilícita pactada estaba en peligro de no hacerse realidad, porque el culmen del gobierno de Alejandro Toledo ya se aproximaba. Esta es la explicación para que haya salido ese decreto supremo de excepción del SNIF del proyecto de la IRSA Sur, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. También, bien, todas estas irregularidades constituyen y evidencian una clara concertación entre un funcionario público, primera autoridad del Estado, y los privados. Esta conducta defrauda al Estado. La Sala Suprema precisa que la interpretación del mencionado tipo penal, es decir, del artículo 384, debe efectuarse conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que en el inciso 2 de su artículo 3 establece para la aplicación de la presente convención, a menos que contenga una disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan un daño o perjuicio patrimonial al Estado. A partir de lo expresado vía control convencional, resulta válido afirmar que el término defraudar al Estado no tiene una connotación patrimonial. Por ello, no es una exigencia objetiva de punibilidad para determinar la configuración del tipo de acreditación de un perjuicio material o económico contra el Estado. Así dice la Corte Suprema. En los actos previos estuvieron implicados las siguientes empresas y sus representantes: Concesionaria Interoceánica Urco Sinambari, constituida legalmente, integrada por la constructora Norberto Odebrecht y Graña Montero S.A., JJC Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. Concesionaria Interoceánica Inambari Ñapari, integrados por las mismas empresas y aleídas. A quienes el 23 de junio del año 2005 el Comité Pro Inversión en Proyecto de Infraestructura y Servicios Públicos otorgó la buena pro de los tramos 2 y 3 de la IRSA Sur Perú-Brasil. ¿Qué empresas conformaban dichos consorcios? GIMSA, Grupo Graña y Montero, JJC Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. Esto agregado a las empresas de Odebrecht. Bien. En este caso, el delito previo, con el que ya se indicaba en la primera parte, ha sido demostrado. Por lo tanto, todo dinero proveniente de la ganancia de este delito es ilícito. Como segunda conducta, realiza conducta de conversión o transferencia con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Debemos recordar que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, ad extra sobre el delito base, precursor o presente, y ad intra respecto a cada modalidad típica, de modo que el tipo penal no exige que concurran todas las modalidades. Los actos de conversión involucran a todas las modalidades de colocación o movilización primaria, capital líquido o dinero en efectivo u otros.
otros bienes, metales preciosos obtenidos en una actividad criminal previa, incluyendo los actos de recolección y acopio de bienes. Al respecto, se tiene del acta de la Junta General de Accionistas de fecha 1 de junio del año 2011 de la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., en el cual el presidente de la sociedad, Eleuterio Antonio Martorelli, comunicó a sus consorciados que, considerando que la accionista constructora Norberto Odebrecht había asumido riesgos adicionales por la ejecución de las obras de construcción encargadas a la sociedad y consideración que su papel de líder ha sido determinante en la obtención de resultados, asumiendo inclusive riesgos adicionales que correspondía que éste reciba. Por lo tanto, correspondía que éste reciba un mayor porcentaje en las utilidades atribuibles. El presidente sometió la aprobación de la Junta la decisión de acordar al reparto de utilidades a los accionistas, habida cuenta que de las utilidades distribuidas acumuladas, según consta en los estados financieros, el cierre del ejercicio 2010, al cierre del ejercicio del año 2010. El presidente propuso, considerando que el accionista constructora Norberto Odebrecht había asumido riesgos adicionales, entre comillas, por la ejecución de la obra de construcción encargadas a la sociedad y considerando que por su papel ha sido determinante en la obtención de los resultados, asumiendo inclusive riesgos adicionales, correspondería que éste reciba un mayor porcentaje de las utilidades distribuibles. Tras de deliberar sobre el particular, los accionistas acordaron, por unanimidad, repartir un dividendo neto acumulado ascendente a 94.318.519.47. Del acta de la Junta General de Accionistas de la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. de fecha 1 de junio del año 2011, de distribución de utilidad y aprobación de dividendos, se tiene que el presidente sometió la aprobación de la Junta de Decisión de acordar el reparto de utilidades a los accionistas, habida cuenta que de las utilidades distribuidas acumuladas, según consta en los estados financieros al cierre del ejercicio 2010. También, por unanimidad, aprobaron todos y se repartió 20.888.249.68. Dice, en el acta de Junta General de Accionistas de fecha 1 de junio del año 2011 de la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. se encuentra suscrita por Jorge Enrique Simões Brata, Eleuberto Antonio Martorelli, Gonzalo Ferraro Rey, Fernando Martín Camet Picone, José Fernando Castillo Divos. Ellos en representación de sus empresas. Los accionistas aceptaron pagar por la presencia de riesgos adicionales y mayores riesgos asumidos por la empresa Odebrecht, la suma ya indicada. Finalmente, en la Junta de Accionistas de fecha 1 de junio del año 2011, documento que se actuó, de Conirse S.A., se tiene la distribución de utilidades y aprobación de dividendos, donde el presidente comunicó también, sometió a la aprobación de la Junta la decisión de acordar el reparto de utilidades a los accionistas, habida cuenta que había utilidades distribuibles acumuladas, esto del ejercicio de cierre 2010. Tras deliberar sobre el particular, los accionistas acordaron por unanimidad repartir la suma de 157.535.282.00. Esta decisión que tomaron los accionistas y que obra en el acta de Junta General de Accionistas, al respecto, Jorge Enrique Simões Brata refiere en su declaración prestada el 24 de abril del año 2019. Sobre las reuniones con las demás consorciadas, dice, eso se da en directorio, si no me equivoco,
en el 2010. 2011 debe ser ahí, donde se tiene todos los costos realizados. Ya se sabía cuánto exactamente se había gastado y cuánto se había gastado en los pagos ilícitos. Y entonces, si en reunión de directorio, se avisa, ¿no?, que había esos pagos ilícitos. Hay otro tema que resaltar. Alejandro Toledo exigía que se le pague en dinero, su dinero. Al respecto, Jorge Enrique Simoes Barata, en su declaración prestada en abril y transcrita el 20 de septiembre del año 2019, manifiesta lo siguiente. Sobre el motivo de citar a las reuniones, dijo: o sea, a medida que llegaba la reclamación de ellos que pedían reunión, yo ya sabía, estaban atrasados con el pago. Me estaban pagando, no están pagando, porque cuando me llamaban era para cobrar. Entonces yo llamaba a Gilberto Silva, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Están pagando? Están siguiendo el cronograma y Gilberto Silva me informaba una cosa, ¿no? Oiga, creo que pagamos la semana pasada, el mes pasado. Hemos pagado tal, estamos atrasados 2 meses o 3 meses, o sea, me daba una idea de cómo estaba el proceso, ¿no? Pero ellos tenían todo el control. Sobre las llamadas de Alejandro Toledo Manrique, dijo: algunas veces el propio presidente Toledo, que me llamó en su casa 2 a 3 veces, ¿no? Ya no era presidente, le decía: oiga, Barata, puta, me paga, caramba. Eso es lo que decía. A las preguntas formuladas al abogado de Alejandro Toledo Manrique dice: sí, dice, la existencia de esa constancia de pagos, dice, sí, ese dinero que entregamos a Joseph Maiman es parte del dinero que se ha entregado al doctor Toledo. Y no sé exactamente cuándo lo ha entregado, pero yo personalmente he entregado el dinero al señor Alejandro Toledo, en la casa de él, en Palacio, en varias ocasiones, en la casa de Avi Danón, que es un departamento que había en San Isidro, Miraflores. Bien, también se tiene al respecto algunos contratos ficticios para sustentar las transferencias. Para recibir los pagos ilícitos de Odebrecht se crearon exclusivamente contratos ficticios para justificar el ingreso del dinero a las cuentas de Joseph Maiman Rapaport, específicamente entre su empresa Merhab y la empresa Odebrecht.